Ya, ahí sí. Tenga un buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 7 de la carrera de electricidad del Instituto Universitario Romiñán. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la introducción al cálculo de cortocircuitos. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Constante Laje Cristian, del peso Vélez Enrique, Jaramillo Pesante Roger, Moreno Joel, Henry Villafuerte, Guaranda Peñafiel y mi persona, Ronnie Cedeño. En esta ocasión vamos a ver conceptos básicos tales como qué es un cortocircuito. Bueno, tenemos que un cortocircuito es habitualmente un accidente y baja impedancia. Esto suele sucederse entre dos o más puntos de cortocircuitos que normalmente a tensiones diferentes. ¿Por qué es necesario el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito? Bueno, el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito prevista es necesario para la elección del poder del corte de los aparatos de protección de las instalaciones, tales como interruptores automáticos o fusibles, así como para el dimensionado de otros componentes. Tenemos tales como cables, embarrados, transformadores de medida, interruptores, etc. ¿Qué produce un cortocircuito? Bueno, un cortocircuito en una instalación eléctrica produce, además de peligrosas sobreintensidades, otros efectos no deseados, tales como caída de tensión, desequilibrios en las tensiones, calentamientos, sobrecalentamientos, esfuerzos electrodinámicos y en el peor de los casos pueden producir hasta incendios. Bueno, vamos a dar paso al compañero Cristian. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar acerca de de la definición del cortocircuito. Bueno, tenemos varios puntos aquí que hablan acerca del cortocircuito. Bueno, la corriente siempre busca el camino más corto. Como sabemos, siempre va a buscar al lado, a la salida más corta que tenga la corriente. Se anula la impedancia del receptor también eléctrico. La corriente que circula dependerá de la tensión nominal de la red, de la impedancia de la red y la impedancia en el punto del cortocircuito. También tenemos impedancia en el punto del cortocircuito. Normalmente no se tiene en cuenta en el cálculo de la corriente del cortocircuito. La corriente de cortocircuito alcanzará valores elevados porque solo está limitada para la impedancia de los elementos de la red eléctrica y las condiciones normales de servicio. Tenemos que es la corriente que circula a través de los conductores, es la corriente nominal. La determinación de la corriente nominal, bueno, está determinada por una fórmula que no la vemos aquí, pero es la corriente nominal que es IL, es igual a la tensión nominal de la red que está representada con una U sobre, sobre la raíz de 3 y la suma de la impedancia de la red y la impedancia de la carga. Con eso se determina la corriente nominal. Listo, entonces le doy el paso al compañero del peso. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a hablar sobre los tipos de cortocircuito. Bueno, tenemos algunos puntos, ¿no? Trifásico equilibrado entre las tres fases y fásico sin conexión a tierra entre dos fases. Monofásico entre un conductor de fase y neutro o tierra. Bueno, el 80% de los cortocircuitos son monofásicos, pero pueden degenerar en trifásicos. Cortocircuitos trifásicos. Más fácil de calcular, las tres tensiones se anulan en el punto de la falla. La corriente de cortocircuito se distribuye simétricamente entre los tres conductores. Al ser un cortocircuito simétrico, el cálculo se puede resolver con el circuito equivalente de una fase. Genera la corriente más elevada siendo adecuado para dimensionar protección de manera conservadora. Bueno, el cálculo práctico de corrientes de cortocircuito tenemos como punto de intensidad de cortocircuito máximo, ¿no? Corriente en los bornes de salida del interruptor automático. Necesario para elegir el poder de corte del interruptor. Tenemos también la intensidad de cortocircuito mínimo, corriente al final de una línea eléctrica.
inferior al IMAX debido a la amortiguación por la impedancia de la línea. Importante para garantizar la correcta protección de una línea eléctrica mediante el relé magnético del interruptor. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos la fórmula para hacer los cálculos necesarios, ¿no? Bueno, le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches, compañeros ingenieros. A mí me ha tocado explicar sobre los fenómenos transitorios. Bueno, les voy a dar un pequeño concepto. Son las perturbaciones transitorias o sobretensiones en el suministro eléctrico. Estos fenómenos siempre han existido por causas naturales. Como explico, como son cargas naturales, como las descargas eléctricas que provienen de la atmósfera, como los rayos. Cambio de estado de la red eléctrica. La red pasa de estado de servicio al estado de cortocircuito cuando ocurre un cortocircuito. Inicio de cortocircuito. También, excepto, se inicia exactamente cuando la onda de corriente alterna pasa por cero. El cortocircuito se produce mediante fenómenos transitorios. Fenómeno transitorio. Durante el transitorio de un cortocircuito se supone una componente de corriente continua, la corriente alterna. Atención de la componente de corriente continua. La componente de la corriente continua se atenúa según la función exponencial. La constante del tiempo de la atenuación depende de la inductancia y la resistencia de la red eléctrica hasta el punto de cortocircuito. El cálculo de corrientes de cortocircuito tiene importancia en los siguientes conceptos. El A, vamos a numerarlos por A, B y C. El A, corriente de cortocircuito permanente. Es el valor eficaz de la corriente del cortocircuito que se mantiene tras la extinción de los fenómenos transitorios, como explicaba, como son los fenómenos naturales. Corriente de cortocircuito simétrico inicial, también denominada como inicial subtransitoria de cortocircuito. Es el valor eficaz de la componente de corriente alterna en el momento de iniciarse el cortocircuito. Y como último, el C, valor de cresta de la corriente de cortocircuito IP, también denominada corriente de choque. Es el valor instantáneo máximo posible de la corriente de cortocircuito prevista, se calcula como IPK dividido para 2 ICC. A continuación, nuestro compañero Joel Moreno va a explicar la siguiente. Impedancia de la red eléctrica. La impedancia de cortocircuito de un transformador se calcula a partir de la tensión de cortocircuito UCC, expresada en porcentaje. UN, tensión nominal del transformador, que está en voltios. SN, potencia aparente del transformador, que está en voltiamperios. UCC, tensión de cortocircuito del transformador en porcentaje. Tensión a aplicar al primario del transformador para que el secundario sea recorrido por la intensidad nominal, con los bornes del secundario en cortocircuito. Impedancia de cables eléctricos. Los valores de resistividad a aplicar se indican en la tabla 7.2. La reactancia de los conductores es función de la disposición, y si no se dispone, la información del fabricante puede tomarse los valores siguientes aproximados. XLU 0.08 MU para cables multiconductores o unipolares en disposición triangular. XLU 0.09 MU para cables unipolares en un plano sin separación entre ellos. XLU 0.13 MU para cables unipolares en el plano separados al menos de un diámetro. A continuación, el siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Cálculos de las corrientes de cortocircuito trifásico simétrico.
Aquí tenemos unas abreviaturas para lo que es la fórmula que está aquí, que es la que vamos a utilizar para el cálculo de corriente de cortocircuito, donde un UX es la tensión nominal de la red, donde se calcula el cortocircuito en voltios. La Z es impedancia de los elementos de la red eléctrica y donde se produce el cortocircuito es la U. El C en minúscula es el factor para determinar la tensión equivalente que alimentará el cortocircuito. Se toma valores entre 0,95 y 1,05. Para calcular la corriente máxima de cortocircuito se emplean los siguientes valores, donde el factor de cortocircuito de 1,0 para donde se produce cortocircuito con 230 a 400 voltios, y el factor de unidad para determinar la tensión en otras tensiones es de 1,05. Para calcular la corriente mínima de cortocircuito se emplean los siguientes valores: 0,9 para producto de cortocircuito de 230 a 400 voltios, y para otras tensiones un 0. Creo que yo también tengo esto. Ya, para simplificaciones del método de cálculo. La potencia aparente nominal del transformador está reflejada en SN. VT significa la tensión nominal del transformador en el lado de baja tensión, o sea, en la parte de abajo. Y UCC significa la tensión de cortocircuito del transformador en porcentaje. Ahorita le doy paso a mi próximo compañero, Guaranda. Muy buenas noches, compañero ingeniero. Voy a hablar sobre el cálculo de cortocircuito en edificios, que significa, está con esta abreviatura, que significa reglamento electrónico de baja tensión, que lo podemos ver en el anexo 3 vigente para la aplicación al diseño y ejecución de instalaciones eléctricas en España. Recomienda otra aproximación para el caso del cálculo de cortocircuito en edificios de baja tensión. El valor de resistencia debe tener en cuenta la suma de la resistencia de los conductores entre la caja general de protección, la caja de fusibles del edificio y el punto considerando donde se desea calcular el posible defecto del cortocircuito. Por ejemplo, el cuadro eléctrico de distribución de una vivienda. Por el cálculo de resistencia se supondrá que los conductores están a temperaturas de 20 grados Celsius. Y aquí, como podemos observar, aquí tenemos la pequeña fórmula cómo sacar lo que es el valor de la resistencia. Aquí tenemos la abreviatura que es intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado amperios. Y aquí que es igual a 0,8 multiplicado por la tensión de alimentación de fases de neutro de 220 voltios y dividido sobre la resistencia del conductor de fases entre puntos considerados y la alimentación. Bueno, ingeniero, espero que le haya gustado lo que es nuestra exposición, y sin nada más que decirle, muchas gracias.